Un café para Canut. Toda la contingencia política, religiosa y cultural de nuestro país. En los comentarios de nuestro panelista Luciano Silva. Todos los sábados de 17 a 18 horas. Un café para Canut. Hoy conversamos junto al doctor César Vidal. Iglesia Evangélica bajo ataque ideológico. Auspician Centro de Reflexión Teológica del Sur y Con Familia. Acompáñenos. Un café para Canut. Un café para Canut. Toda la contingencia política, religiosa y cultural de nuestro país. En los comentarios de nuestro panelista Luciano Silva, todos los sábados de 17 a 18 horas. Un café para Canut. Hoy conversamos junto al doctor César Vidal. Iglesia Evangélica bajo ataque ideológico. Auspician Centro de Reflexión Teológica del Sur y Con Familia. Acompáñenos. Un café para Canut. Un café para Canut. Toda la contingencia política, religiosa y cultural de nuestro país. En los comentarios de nuestro panelista Luciano Silva. Todos los sábados de 17 a 18 horas. Un café para Canut. Hoy conversamos junto al doctor César Vidal. Iglesia Evangélica bajo ataque ideológico. Auspician Centro de Reflexión Teológica del Sur y Con Familia. Acompáñenos. Un café para Canut. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía a través de las redes sociales, saliendo en vivo y en directo, sacando esta gran entrevista de Arica a Punta Arenas. Estamos con un tremendo invitado el día de hoy, ¿cierto? Un gran conferencista que ya lo vamos a estar presentando en este programa de Un Café para Canut. Damos gracias a todos los pastores, a todas las organizaciones pastorales de Arica a Punta Arenas que han adherido, ¿cierto?, a esta gran conferencia y a esta entrevista que se le va a realizar al doctor César Vidal. Queremos partir esta actividad como es una actividad del mundo evangélico, queremos invocar en nombre de Dios, bendecir nuestra nación, bendecir a todas las personas que van a estar viendo esta entrevista, ¿cierto? La iglesia bajo ataque ideológico. Es lo que estamos enfrentando hoy día como una nación. Vamos a sacar una radiografía no tan solo de nuestro país, sino también Latinoamérica y global con nuestro gran invitado del día de hoy. Quiero invitar al pastor David Payán para que invoquemos juntos el nombre de Dios a esta hora de la tarde. Dios le bendiga, pastor David Payán de Punta Arenas. Muchas gracias. Reciban el saludo desde aquí, del extremo sur de Latinoamérica. Un saludo especial para César Vidal. Don César, un gusto de conocerlo y también de oírlo. Y Luciano, un abrazo para todos los pastores también de Arica a Punta Arenas. Le invito a orar. Padre, en esta hora invocamos tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición, porque sabemos que sin ti nada es posible. Gracias, Señor, porque tú nos das hoy día la oportunidad de estar unidos desde Arica a Punta Arenas, Señor, y traspasando todas las fronteras, porque, Señor, a través de esta plataforma y a través de las diferentes redes sociales, nosotros podemos, Señor, no solamente engrandecer tu nombre, sino que también comunicarnos, expresarnos. Gracias por este tiempo y oramos también por la paz de nuestra nación. Bendecimos a Chile, bendecimos a su gente. Oramos, Señor, para que haya perdón en medio de esta sociedad, una sociedad polarizada hoy día. Le pedimos, Señor, tu bendición, pedimos tu paz y creo fielmente que los ojos de Jehová están sobre Chile,
Gracias, Padre, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Amén, ahí estaba nuestro pastor David Payán. Ya comenzamos a saludar a las distintas plataformas, Voz de Poder, Como Visión, Chile Evangélico. Estamos saliendo por el fanpage también de Luciano Silva y el fanpage de Gustavo Torres Morales. En vivo, ¿cierto? Transmitiendo junto a diversos invitados que ya comenzamos a saludar. Saludamos al obispo Héctor Cancino, coordinador nacional de CUPECH, que es la coordinadora de unidades pastorales evangélicas de Chile. Saludamos al pastor Héctor Quilodrán, presidente del Consejo de Pastores de Alto Hospicio. Saludamos quien está con nosotros el día de hoy también al pastor Michel Calle. Él es presidente de la unidad de pastores de Iquique. Saludamos a nuestro gran amigo el pastor Jimmy Alarcón, presidente de la Fraternidad de Pastores de Calama. Saludamos a nuestro pastor Esteban Barahona, que es presidente nacional de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia, Confamilia. Saludamos también a una gran amiga, Carolina Gárate, que es presidenta nacional del Movimiento Ciudadanos. También saludamos a esta hora de la tarde al pastor Rodolfo Torres, que está con nosotros vía Zoom. Él es relacionador público de la Coordinadora Evangélica de Pastores de Valparaíso y director nacional de Chile Cristiano. Saludamos también al obispo Roberto López, ¿cierto? Él es de la Fraternidad de Pastores Evangélicos de Chile. A nuestro pastor Iván Araya, él es presidente del Consejo de Pastores de Talca y también presidente de la región de Maule de Pastores. Saludamos también a un gran amigo, al pastor Leonardo Uribe. Él es presidente de la Unidad de Pastores Evangélicos de Ñuble. Está con nosotros también vía Zoom el pastor Héctor Luengo, presidente del Consejo de Pastores de Concepción y vicepresidente de la Coordinadora Regional Evangélica del Biobío. Saludamos también a un gran amigo nuestro, el pastor Julio Menéndez Chávez. Él es presidente del Consejo de Pastores de Talcahuano y también es presidente de la Mesa Regional de Diálogo de Iglesias Protestantes y Evangélicas de la región del Biobío. Cariñoso saludo. Saludamos también a un gran amigo, al pastor Ramón Enríquez, presidente del Consejo de Pastores de Laja, que está cierto vía Zoom. Saludamos al Consejo de los Pastores de Arauco, a nuestro gran amigo el pastor Luis Aguilera, presidente de los pastores de Coronel. También saludamos a Lota, está con nosotros a esta hora de la tarde en esta conferencia el pastor Luis Garcés, presidente del Concilio de Pastores de Lota. Saludamos también a nuestro pastor Juan Herrera, presidente de la Coordinadora Provincial del Biobío. También saludamos a un gran amigo del sur, a nuestro pastor Patricio Montes, que es presidente del Consejo de Pastores de Puerto Montt. Saludamos también a nuestro pastor Carlos Andrade. Dios bendiga a los pastores de la Patagonia. Él es presidente del Consejo de Pastores de Coyhaique. Ahí está saludando también a través de Zoom. Dios bendiga la vida de nuestro pastor Carlos Andrade. Es presidente del Consejo de Pastores de Coyhaique de la región de Aysén. Y está también con nosotros el pastor David Payán. Él es presidente de la Fraternidad de Pastores de Punta Arenas. También saludamos a un gran amigo nuestro, el pastor Juan Marco Godoy. Él es presidente de la Coordinadora Regional Evangélica de nuestra región de El Biobío. Y también saludamos a nuestra distinguida, cierto y honorable diputada de la República, la señora Francesca Muñoz, quien está con nosotros también a esta hora de la tarde conectada. El Señor le bendiga. Saludamos, cierto, a todas las radioemisoras, al canal de Televisión Nacional Evangélica, por donde va a salir también esta conferencia, transmitiendo a más de 60 ciudades de nuestro país a través de la señal VTR. El Señor los bendiga. Quiero darle la oportunidad al presidente nacional de Confamilia, el pastor Esteban Barahona, que nos pueda saludar a esta hora. Amén. Dios les bendiga.
muchas gracias por yo me gustaría agradecer la asistencia de cada uno de los pastores, de los líderes que están aquí acompañados en un momento muy hermoso, el poder compartir todos juntos y poder tener un invitado tan importante como el doctor César Vidal. Ya me ha tocado estar en otra oportunidad de panelista haciéndole algunas preguntas, una persona muy importante, muy interesante, a donde uno le gustaría sentarse y escuchar, agarrar un cuaderno, un lápiz y escuchar y aprender. Entonces, muy contento de esta oportunidad. Saludo a todos los pastores que nos acompañan, a todos los presidentes que han tenido la amabilidad de aceptar la invitación, de estar aquí conectados. Así que muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén. Ahí estaban las palabras del pastor Esteban Barahona, el expresidente nacional de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia con Familia. También queremos darle la oportunidad a la honorable diputada de la República, señora Francesca Muñoz, que nos pueda estar saludando, ¿cierto? Primera mujer diputada en la historia de nuestro país. Es para nosotros un gusto tenerla entre nosotros también como parte de los invitados. Dios le bendiga, diputada Francesca Muñoz. Hola, muy buenas tardes. Les saludo a cada uno de ustedes, amados pastores, obispos, también a las organizaciones pastorales de Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Un saludo cariñoso. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer, ¿cierto?, esta invitación, estas instancias que tenemos, ¿cierto?, de poder reunirnos, de poder aprender, de poder informarnos. Y también saludo especialmente el día de hoy al doctor César Vidal. Bueno, yo he escuchado sus conferencias también en otras oportunidades y valoro enormemente, ¿cierto?, todo el conocimiento, todos los temas, los puntos de vista, ¿cierto?, que él plantea, porque uno empieza, ¿cierto?, a ver y enlazar acá, como en el Parlamento se dan discusiones, ¿cierto?, ideológicas tan fuertes, cuando uno levanta temas, ¿cierto?, acá en el Parlamento y uno empieza a dimensionar lo que esto significa. Entonces uno se maravilla de la sabiduría y el entendimiento de los hijos de Dios, de la Iglesia del Señor. Así que bendigo, ¿cierto?, todo el trabajo que el doctor César Vidal ha llevado a cabo durante todos estos años y también a cada uno de los siervos de Dios los han acá reunidos, que vuelvo a insistir en eso, que cuán importante es saber que de la palabra de Dios, de la sabiduría, ¿cierto?, que el Señor entrega a sus hijos, a su iglesia, y uno se maravilla, ¿cierto?, de lo que ahí ve. Y uno compara, y vuelvo a insistir, tenemos un Dios maravilloso. Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias, diputada Francesca Muñoz. Ahí estaba saludándonos también. Gracias por las palabras. También queremos saludar a la pastora Mireya, ¿cierto? Ella es presidenta de la Asociación de Pastoras de la región de El Biobío, ya un distinguido amigo nuestro también, el pastor Carlos Martínez de Osorno. Estamos entrando ya de lleno con nuestros gran invitados el día de hoy. Un tremendo también varón de Dios, un defensor de la libertad, de la democracia. Él es de profesión abogado, también es periodista, es filósofo, es teólogo y escritor español. Estamos hablando del doctor César Vidal. Es autor aproximadamente de 180 libros, artículos, ensayos y novelas históricas. Es licenciado en Derecho de la Universidad, ¿cierto?, de Complutense de Madrid. Ejerció como abogado durante varios años, es doctor en Historia y doctorado también en Teología y Filosofía de la Logos University. En el año 1977 se convirtió en evangelio tras la lectura del Nuevo Testamento en la lengua griega original, ¿cierto? Vaya conversión que el Señor, ¿cierto?, debió haber sido preciosa esa conversión leyendo la palabra de Dios. Sus columnas, programas de radio, entrevistas de televisión y redes sociales son seguidas por millones de personas. Su pensamiento ha sido muy relevante e influyente dentro de las iglesias evangélicas. Dios le bendiga a esta hora de la tarde, doctor César Vidal. Buenas tardes, es un placer y un privilegio el poder estar con ustedes ahora. Y necesito saber, sinceramente, porque uno va pasando de salto en salto, necesito saber exactamente cuál es la mecánica de este acto. No sé si la mecánica de este acto es una entrevista o es una exposición. Puedo hacer las dos cosas, pero necesito saber exactamente cuál es.
Entonces, alguien me dijo que era una entrevista y era un conversatorio, pero si me dicen ustedes ahora mismo que es una exposición, yo voy a dar la exposición exactamente igual. Lo único que quiero saber es si tengo que tocar la guitarra o tengo que tocar el piano. Es la única cuestión en la que tenemos que ponernos de acuerdo ahora. Para eso estamos ahora, ¿cierto? Para ya va a ser una entrevista y vamos a presentarle Bien. A nuestro entrevistador de esta hora de la tarde. Es un gran amigo nuestro de esta entrevista, ¿cierto? La iglesia tiene por título La iglesia, ¿cierto? Bajo ataque ideológico. Y vamos a presentar, ¿cierto? A nuestro entrevistador. Él es profesor, escritor y teólogo chileno con experiencia en Latinoamérica y Europa. Ha estudiado por más de 25 años la teología y la educación, tratando de entender la disciplina a la luz de los cambios culturales y políticos que han experimentado Latinoamérica. Es licenciado en educación, tiene largos estudios teológicos, es doctor en educación y en cultura de la Escuela Latinoamericana de Posgrado y realiza actualmente un magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo. Estamos hablando de nuestro pastor Luciano Silva, que me faltó mencionar que él es presidente también del Concilio de Pastores de la ciudad de Tomé. Así que damos paso a esta gran entrevista a esta hora de la tarde que la realizará nuestro pastor Luciano Silva, a quien Dios lo bendiga a esta hora de la tarde. Dios te bendiga, pastor Luciano. Amén. Muchas gracias por las presentaciones, querido Gustavo, y saludar a todos los pastores que están conectados con nosotros, la gente que nos sigue también en Un Café para Canut, aquí en este Facebook Live. Querido César, un abrazo cariñoso. Mira, vamos a comenzar de inmediato. Un mes antes de la insurrección de octubre de 2020, no del estallido social, porque eso no fue un estallido social, en Chile se quemaron 4 templos en la Araucanía. 2 eran evangélicos y 2 eran católicos. Al otro día de la insurrección comenzaron a ser quemadas a través de todo Chile una serie de templos, entre los que se cuentan la Asamblea de Dios, la Catedral de Valparaíso, el Centro de Restauración Internacional, la Iglesia Santa Teresa de los Andes, etcétera, la Iglesia Presbiteriana. Sigo sumando, no termino. El 3 de enero, un grupo radical de izquierda ingresó con pasamontañas a la Catedral de Santiago y escenificó un secuestro de un supuesto sacerdote. Lo arrastraron hasta la calle, provocando el terror de la gente que estaba dentro del templo, que no tenía idea de lo que estaba pasando, y de la gente que estaba en la plaza. Afuera le pegaron patadas y puñetes, y eso volvió loca a la gente. A la fecha, en un año, van aproximadamente 70 templos quemados y saqueados. Sumamos más de 1000 obras patrimoniales históricas. Pero mira, César, dejaron símbolos del anarquismo, la esvástica nazi y hasta símbolos del satanismo. Estos ataques sistemáticos, claramente ideológicos y políticos, no son espontáneos. ¿Por qué piensas tú que un proceso supuestamente normal de petitorios sociales, como dice mucha gente, incluso evangélica, lamentamos, incluye todo este tipo de actos? ¿Por qué están atacando la iglesia evangélica? Bueno, decía el antiguo presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, en Estados Unidos, que en política la casualidad no existe y cuando existe ha sido cuidadosamente planeada. Es decir, es muy raro que en política existan casualidades y cuando parece que hay una casualidad es que ha sido muy meticulosamente preparada, muy meticulosamente planeada. Para darte una respuesta a esto, tengo que irme a inicios del año 19, apenas unos meses antes de que comenzaran los disturbios en Chile, que fueron precedidos por disturbios en otros países. Esto se pasa por alto, pero no es casual. Y a inicios del año 19 tiene lugar en Bogotá, Colombia, una reunión de las organizaciones LGTB, o si se prefiere, de los lobbies gays. En esa reunión se llega a 3 conclusiones. Y son 3 conclusiones unánimes. La primera es que el avance de la ideología de género en Hispanoamérica, que es uno de los pilares de la agenda globalista, está detenido. Es decir, se supone que tendríamos que haber alcanzado
todos nuestros objetivos hace ya varios años, pero lamentablemente no hemos alcanzado esos objetivos. Estamos detenidos, estamos parados, estamos en un punto muerto. Segunda conclusión, la culpa de ese frenazo del avance de la agenda globalista y muy especial de la ideología de género la tienen las iglesias evangélicas. Y además la reflexión que se hace es muy clara. Nosotros nunca pensamos en los evangélicos. Por definición, nuestra idea era que la religión mayoritaria en Hispanoamérica era la Iglesia Católica y con la Iglesia Católica llegaríamos a un pacto. No era cuestión de si llegaríamos, sino cuánto nos va a costar el pacto, pero al pacto vamos a llegar. Y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, como tiene una estructura jerárquica, igual que un ejército, por supuesto, habrá fieles en la base que se sientan incómodos, que protesten, que eleven la voz, pero finalmente el que está en la cúspide de la pirámide toca el silbato y todo el mundo se coloca en fila, aunque vaya mascullando por lo bajo. No podemos hacer eso con las iglesias evangélicas. No tienen un orden jerárquico, no tienen una estructura piramidal, son gente de base y además no es gente que esté en el pacto político, es gente que se mueve por una serie de principios. Tercera consecuencia a la que llega este grupo, tenemos que infiltrarlos y triturarlos porque la gran piedra en el camino que nos ha parecido en Hispanoamérica son las iglesias evangélicas. Yo creo que esto responde bastante a lo que sucede. Vamos a ver, los evangélicos, no solo en Chile, en toda Hispanoamérica, me atrevería a decir que en todo el mundo, son por regla general ciudadanos pacíficos, no suelen tener por regla general una implicación activa en política, no desde luego en el caso de Hispanoamérica, no es gente que cree más molestias que el hecho de defender determinados principios, pero la manera en que los han defendido en los últimos tiempos los coloca en el blanco de estas agresiones. Y por supuesto, y esto es lo verdaderamente tremendo, la mayoría de los evangélicos pueden ignorarlo, pueden no saberlo, pueden incluso pensar que es un disparate, pero los que están enfrente efectivamente sí lo tienen muy claro. Y como todo lo que está sucediendo en Chile deriva de manera directa de la agenda globalista, es decir, este es un plan que se ha ido desarrollando, pero de una manera muy meticulosa, no ha sido casual, ha sido meticulosamente planeado, que diría el presidente Roosevelt. Bueno, pues evidentemente los actos de intimidación, de ataque, de presión sobre lo que se considera el enemigo fundamental del avance de esa agenda era algo que cabía esperar. No es sorprendente, es lamentable, pero hay que estar alerta. Oye, César, entonces, no sé, tú me corregirás, pero a mí eso me parece hasta una amenaza, porque me parece que yo vi en YouTube justamente esa reunión de la que tú hablas, y había una mujer ahí feminista que hablaba refiriéndose a nosotros los evangélicos como casi un objetivo a vencer, a destruir. Yo no sé si eso implica persecución física, es solo ideológica, ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta qué punto podría llegar este tipo de persecución? Bueno, vamos a ver que llegado el caso se van a producir situaciones de amenaza, de destrucciones, de ataques. Yo creo que el caso de Chile es un ejemplo. Por supuesto, la situación podría ser infinitamente peor, pero no se puede negar la gravedad de esos hechos. Pero luego hay una serie de normas que efectivamente van en la dirección de hacerle la vida muy difícil a las iglesias evangélicas. Y de nuevo, permítame que le dé un par de ejemplos, porque creo que esto es muy importante. En Naciones Unidas, hacía varios años, que la persona encargada de libertad religiosa en Naciones Unidas ha dejado muy claro que aquellas confesiones religiosas que se opongan a la Agenda 2030, que es la consagración de la agenda globalista en el marco de Naciones Unidas, pues son confesiones religiosas cuya libertad religiosa hay que limitar. Y esto es bastante claro. Es decir, cualquier confesión religiosa que en un momento determinado no coincida con la ideología de género, no coincida con la calentología, no coincida con cierta visión de la inmigración, etcétera, etcétera, bueno, pues la tenemos en el punto de mira y la vamos a golpear. Esto en algunos países de Hispanoamérica está más avanzado. Por ejemplo, el gobierno argentino
ya ha enviado una encuesta a las iglesias donde de manera bastante curiosa lo que le interesa saber de las iglesias es si utiliza lenguaje inclusivo en los cultos, si da voz si tienen ministros ordenados homosexuales, si casa parejas homosexuales, si se opone a la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera. Es decir, fundamentalmente la encuesta es para decir, mire, estos son los dogmas de la ideología de género. ¿Comulga usted con estos dogmas o se atreve a disentir? Y la salida de la mayoría de las iglesias evangélicas ha sido no responder. Es decir, vamos a ver si cambia el gobierno, vamos a ver si cambian los vientos, vamos a ver si cambia la situación, pero no vamos a responder porque eso ya nos coloca directamente confesando que sostenemos unos principios que son contrarios a la ideología de género de la agenda globalista. La única excepción ha sido la Iglesia Católica, que supongo que considera que como en última instancia tiene un reconocimiento como Estado por el derecho internacional, evidentemente está en una situación jurídica distinta de otras confesiones religiosas, y alguna iglesia protestante que ha decidido aceptar la ideología de género y que entonces ha contestado muy orgullosamente que ya lleva años casando parejas homosexuales o que claro que intentan practicar el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las iglesias evangélicas ha optado por el silencio en la certeza de que efectivamente eso va a servir para archivar datos en su contra en un momento determinado. La única barrera que existe frente a esas situaciones en cualquier estado del mundo es el Poder Judicial. Es decir, pero claro, el Poder Judicial primero tiene que ser independiente, que no es poco, y tiene que tener una base legal que impida esa persecución. Y el ataque al Poder Judicial en todo el mundo en estos momentos está siendo encarnizado. De nuevo, permíteme una pincelada para ilustrar esto. Hace menos de un año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia que hizo que los que seguimos estas cuestiones de cerca respiráramos con alivio. Porque dentro de la política de que los jueces dicten sentencias que acaben con la libertad religiosa y obliguen a la gente a someterse a la ideología de género, una pareja homosexual había buscado a un repostero, a un pastelero evangélico y le habían encargado una tarta de bodas, por supuesto, con 2 figuritas masculinas. Como el repostero era evangélico, era de una iglesia bautista, y se negó a hacer la tarta, inmediatamente iniciaron una acción judicial contra él, alegando que discriminaba a los homosexuales. En primera instancia, el pastelero perdió el juicio, pero al llegar al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema de Estados Unidos, la sentencia que dictó dijo que una persona no puede ser obligada a ir en contra de su conciencia, aunque tenga un negocio público. Y uno de los ejemplos que se puso en el proceso fue muy interesante, porque el abogado dijo, bueno, imagínese que una persona es un carpintero, es negro, y llega la gente del Ku Klux Klan y le dice, mire, hágame usted una cruz para quemarla en un mitin del Ku Klux Klan. Y entonces el carpintero negro dice, mire, yo no le voy a hacer una cruz para una organización racista que aborrece a los negros y por lo tanto no puedes decir que ese carpintero está discriminando, actúa de acuerdo a sus convicciones. Cuando esta sentencia se dictó, evidentemente esto fue un gran alivio, porque si la Corte Suprema hubiera dictado que tenemos que aceptar eso, el siguiente paso es que los pastores hubieran tenido que aceptar tener un equipo homosexual sin poderse desprender de él. Hace apenas 2 o 3 semanas hubo otra sentencia de enorme importancia en esta misma línea y era una acción contra el seminario Fuller, que es un seminario evangélico muy conocido, no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Tiene muchos estudiantes extranjeros y 2 de sus alumnos homosexuales habían decidido casarse, el uno con el otro, y el seminario había decidido que no podían continuar los estudios en el seminario. Empezó una acción encaminada a condenar al seminario por discriminación y el seminario
alegó que tenía unos principios morales y que no podía ir en contra. Y el Tribunal de California, además, en primera instancia, ha dado la razón al Seminario Fuller. Y ha dicho, mire usted, el Seminario Fuller es una institución religiosa, las instituciones religiosas tienen principios religiosos y no pueden ir en contra de ellos. No es que discrimine a los homosexuales, el Seminario Fuller tampoco permite que sus estudiantes tengan sexo fuera del matrimonio. Es una cuestión moral, como no sería lógico, por ejemplo, que una madrasa musulmana permitiera que un alumno se dedicara a comer cerdo en clase, por ejemplo. De manera que esa sentencia ha sido buena. Pero uno de los grandes problemas que vamos a tener en el futuro va a ser pleitos, procesos de este tipo y un intento, además, de ir recortando la libertad de confesiones religiosas que no están dispuestas a inclinar la cabeza ante la agenda globalista y especialmente la ideología de género. Y sí, efectivamente, esa agenda fue firmada por Chile el año 2017, querido César Vidal. Así que estamos en camino de eso. Han habido en nuestras iglesias algunas pequeñas apariciones, yo espero que no crezca eso, pero de jóvenes y señoritas que empiezan a criticar a sus pastores, pastores a los cuales amaban antes y querían, de ciertos tratos discriminatorios o machistas, y uno empieza a ver eso con un poquito de curiosidad, ¿no? Pero mira, te quiero hablar de 3 frases que yo escucho y que no oía hace años. Creo que yo te conté que, bueno, no puedo esconder mi pasado, yo milité en la ultra izquierda y escuchaba estas frases hace 10, 15 años atrás cuando hablábamos entre gente que nos gustaba un poco esta historia del marxismo, pero que yo las vuelvo a oír hoy día. Mira, objetivos de cooperación territorial. He escuchado mucho eso entre los jóvenes, refiriéndose a los lugares que ellos no han soltado, como la Plaza Baquedano, donde hacen todos sus destrozos y violencia, lugares específicos de Concepción o de las grandes ciudades. La segunda, ataque a infraestructura crítica, agua, energía, transporte, centros policiales, que está aconteciendo en nuestro país y se multiplica cada día. Y tercero, golpe a centros reproductores de la ideología, colegios, y aquí entran las iglesias. Hay quienes piensan, querido César, que este escenario tiene una explicación en un proceso en marcha llamado revolución molecular disipada, que tiene como base una filosofía llamada deconstruccionismo, donde la iglesia es un foco principal del ataque. ¿Tú nos podrías explicar un poco qué es el deconstruccionismo? ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Y por qué el deconstruccionismo está en boca de profesores evangélicos de seminarios antiguos y prestigiosos de nuestro país? O sea, consideremos que los pensadores del deconstruccionismo son Guattari, Foucault, Jean-Jacques Derrida y otros que son muy cercanos al marxismo. ¿Qué es el deconstruccionismo y por qué esto está en boca de gente evangélica? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver, yo quisiera aclarar, no quiero ser ofensivo, pero en muchísimos casos el hecho de defender estas posiciones, que muchas veces se malconocen, no son una muestra de erudición, son una muestra de ignorancia que pretende ser erudita. Y esto me parece importante dejarlo en marcha. Vamos a ver. La agenda globalista es transversal y va de la izquierda a la derecha, y nos vamos a detener en eso más adelante porque es muy importante. Pero dentro de que vaya de la izquierda a la derecha, evidentemente en cada país utiliza el lado de la agenda política del lo que sería el espectro político que le permita avanzar con más rapidez. Es decir, si en un momento determinado el avance se va a producir con más rapidez por el lado de la izquierda, vamos a adelantar por la izquierda. Si en un momento determinado en un país el avance se va a producir con más rapidez por el lado de la derecha, vamos a avanzar por la derecha. Y, por ejemplo, por citar un ejemplo, en España las leyes más encarnizadas, más duras y más represoras de ideología de género, es verdad que las empezó la izquierda, pero fue mucho más allá la derecha. Y, por ejemplo, el aborto en Argentina, quien lo planteó también fue un presidente de centro derecha que era Macri. Es decir, la agenda globalista avanzará
por una u otra dirección según la que sea más fácil de avanzar en ese momento. Es como si vas por una carretera y de pronto consideras que cambiándote de carril lo que vas a hacer es que vas a avanzar más por un carril que vas a avanzar por el otro. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, dentro de lo que es el pensamiento de una nueva izquierda, la nueva izquierda tiene ya 50 años, pero bueno, en su día sí era una nueva izquierda, una izquierda que aparece sobre todo en una Europa donde la posibilidad de una revolución socialista es imposible, es decir, el bienestar de las clases trabajadoras ha avanzado tantísimo después de la Segunda Guerra Mundial que la gente quiere tener una casita en el campo, quiere tener un automóvil, pero desde luego no se le ocurre pensar en la revolución. Hay una serie de filósofos que piensan que lo que tenemos que hacer es totalmente deconstruir el sistema construido. Es decir, lo vamos a desarmar como si esto fuera esos juegos infantiles de hacer casitas con piezas que yo conocí y con esas mismas piezas volvemos a construir otra cosa. Claro, los personajes, no me puedo dedicar ahora a hablar de todos ellos, pero son personajes terribles. Por ejemplo, Foucault es un personaje que muere de SIDA, que contagia de SIDA a centenares de jovencitos porque sabiendo que tenía el SIDA no se lo dijo a nadie y además lo hizo conscientemente y encima cuando se murió se jactaba de los centenares de jovencitos a los que había contagiado el SIDA. Es un personaje que firmó un manifiesto en Francia de intelectuales, entre los cuales también estaba Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, pidiendo que no fuera delito mantener relaciones sexuales con niños. Y este es un elemento muy claro. Y es un personaje que en distintos libros de conversaciones, en intervenciones en radio, etcétera, se manifestó muy partidario de las relaciones sexuales con niños, lo cual nos dice mucho de Foucault. Un gran falsificador de la historia, aunque yo tengo que reconocer que con una talla intelectual notable, que fuera un talento al servicio del mal, es otra cuestión, pero evidentemente tenía una cierta talla. Derrida es mucho más difícil de leer para la mayoría de la gente, pero bueno, la gente que ha leído la historia de la sexualidad de Foucault o el vigilar y castigar, etcétera, bueno, es una lectura más fácil. Foucault era un buen escritor y hay gente que se siente seducido. ¿Cómo llega esto al mundo evangélico? Bueno, pues porque el mundo evangélico no es un mundo impermeable al mal. Es decir, cualquiera que lea la carta a los Gálatas sabe que las comunidades de Galacia, a pesar de que las fundó Pablo, estaban empapadas de unos judaizantes que recuerdan mucho a movimientos judaizantes de hoy en día. Cualquiera que lea la carta a los colosenses se percata de que esa comunidad de Colosas, en la que tuvo un papel esencial Pablo, estaba envenenada por una visión teológica de carácter gnóstico. Es decir, es que esto no es nuevo y cualquiera que lea la primera carta a los Corintios pues sabe cómo Pablo tiene que avergonzar a los corintios diciendo que cómo pueden permitir determinadas conductas de inmoralidad sexual. Entonces, esto no es algo que debería sorprender, pero lo que sí es bastante claro es que, de alguna forma, uno de los objetivos primeros de la agenda globalista en el mundo evangélico ha sido la infiltración, y esa infiltración se da sobre todo en el terreno académico. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver, porque si a un pastor lo convencemos para que diga disparates y pertenece a una denominación, va a haber una reacción de la denominación o incluso de la propia congregación, que de pronto dice, bueno, don Antonio se ha vuelto loco, usted se dio cuenta de lo que dijo en la predicación del domingo, pero cuando lo que tú tienes infiltrado son entidades de enseñanza teológica, bueno, pues evidentemente tu posibilidad de hacer daño es muchísimo mayor. El primer paso lo das cuando envenenas esas instancias con el liberalismo teológico. Y de pronto la persona que está estudiando en esa entidad llega a la conclusión de que efectivamente en los libros de Moisés no los escribió Moisés, Isaías no lo escribió Isaías o Daniel no lo escribió Daniel. Y en vez de colocarte debajo de la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios, es curioso que en griego la palabra para obedecer es hipakuo, que literalmente significa escuchar desde abajo. El que obedece es el que sabe que arriba está la autoridad de Dios y de su palabra y abajo estoy yo. Tú lo que haces es que te colocas por encima de la palabra y evidentemente decides
que bueno, la Biblia está llena de mitos, Daniel no lo escribió Daniel, Isaías no lo escribió Isaías, etcétera, etcétera. El siguiente paso ya es pasar de ese veneno ideológico que significa el modernismo teológico a difundir a través de canales evangélicos lo mismo el deconstruccionismo que la ideología de género, que lo que quieras. Yo tengo que decir que en términos generales, a la gente que yo conozco de ese mundo, su calidad académica es muy pobre, por no decir a veces totalmente nula. Esa es la realidad. Yo he tenido conversaciones con alguno de ellos y yo no me podía creer la ignorancia que tenía enfrente de mí en ese momento. Ignoraban cosas elementales. Pero al mismo tiempo, esa gente que es muy nula académicamente tampoco es muy numerosa, pero sí es verdad que están muy bien coordinados. Entonces tú de pronto lees online un artículo de un supuesto teólogo, de un supuesto pastor, que defiende que la Biblia permite las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y te está citando a otro supuesto teólogo que es peruano y a otro supuesto teólogo que es mexicano. Y a su vez, si tú lees lo del mexicano, cita al centroamericano y al peruano. Al final, cuando tú lo vas viendo, bueno, eso es el baile de los malditos, ¿no? O sea, no son muchos, pero te dan la sensación de que son un grupo académico, sólido, con autoridad, que puede citar a otra gente. Insisto, en términos académicos es vergonzoso su nivel, aunque estén hinchados y pensando que sabe mucho. Y en términos numéricos no son tantos, pero en la medida en que vayan ocupando puestos en facultades de teología, en seminarios, en escuelas bíblicas, el daño que pueden causar es tremendo, porque ese veneno se va transmitiendo a nuevas generaciones que tienen, entre otras funciones, las de pastorear. Mira, yo tuve un problema, no un problema, pero un incidente con uno de ellos, bien famoso, porque tiene sus años de edad, ya perteneció a una entidad teológica argentina de bastante fama, ¿no? Van quedando pocos de ellos. Pero trajo aquí a Chile un libro que habla sobre la niñez con ternura, cómo desarrollar una teología de la niñez con ternura. Yo asistí al lanzamiento de su libro y me llamó mucho la atención porque yo tengo la mala costumbre de leer los libros antes de ir a una presentación de un libro. Eso es peligroso para el autor, pero es muy benéfico para la gente que asiste. Así es. Entonces, pero yo no quise desautorizarlo porque una persona mayor que yo y le hice una pregunta, porque mira, fíjate César, a mí me llamó la atención de que él planteara una teología para una revolución con ternura desde la idea de que según este autor de la teología de la liberación, antes, era él, muy cercano a esta teología radical, esa teología tenía que tomar los elementos de análisis del feminismo. Entonces yo le dije, hermano querido, le dije yo, mira, yo te hago esta pregunta a ti directo, no delante de otras personas, igual te respeto, tienes más años que yo. Yo quiero que tú me expliques cómo tú planteas una teología de la revolución de la niñez con ternura a través de los análisis de un movimiento que es altamente abortista. ¿Dónde en usar esos elementos de análisis? ¿Sabes tú que él se desarmó completamente? Me dijo, mira, yo no lo vi, Luciano, discúlpame, soy una buena, de que hay que descolonizar toda la teología, y yo a ese, pero a mí me parece que tú estás recolonizando con teología marxista, porque eso es lo que yo veo en tu teología. Entonces, ¿qué podemos hacer según tú? ¿Cuál es el consejo a todos estos pastores? Porque aquí tú tienes pastores de distintas regiones del país y tenemos centros de promoción de estas ideas. O sea, yo estoy convencido, César, que mira, es imposible llegar a conclusiones de que podamos abrirnos a teologías queer, a teologías LGTB. Ese es el futuro. Ese es el futuro y ya se avanza en esa dirección. Vamos a ver, yo en este sentido tengo unas ideas muy claras. Por definición, nosotros tenemos una visión teológica que recoge los tres grandes solos de la Reforma, que es la sola Escritura, la sola fe o sola gracia y el solo Cristo.
Me da igual el orden en el que se quiera, pero nosotros creemos solo en la de teología y de conducta. Creemos que solamente Cristo salva y solo Cristo es mediador, y creemos que la salvación es por la sola gracia de Dios que recibimos a través de la sola fe, no de la fe más las obras o de las obras, etcétera, etcétera. Esos tres principios de la Reforma no son un invento de teólogos del siglo XVI. Cualquiera que vaya a 2 de Timoteo 3, del 16 en adelante, Pablo le está diciendo a Timoteo que tú conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación mediante la fe en Jesús. Es decir, esos tres solas aparecen expresados por Pablo en torno al año 62 más o menos, que él es ejecutado, y se lo dice a Timoteo. Es decir, tu base son las Escrituras, y además en las Escrituras es donde tú ves en un momento determinado cómo la salvación es a través de la fe en Cristo. Para eso hay que seguir aizándose en las Escrituras, y en el momento en el que salimos de las Escrituras o se permite que las Escrituras lo que hagan sea decir que, bueno, todo lo contrario de lo que dicen porque aplicamos otro método de análisis, estamos pervirtiendo las Escrituras. Y esto es enormemente importante. Y vamos a ver, yo daba hace unas semanas, estaba dando una conferencia para estudiantes de Chile sobre la teología de la liberación, y tenía que comenzar la conferencia citando un libro de Leonardo Boff, que es uno de los teólogos de la liberación más importantes, y de su hermano Clovis, que era menos conocido, donde ellos dicen que la teología de la liberación es una teología que utiliza como instrumento de análisis el marxismo. O sea, no lo negaban, no lo ocultaban. Y efectivamente eso tenía las consecuencias que tiene. Y si tú en un momento determinado permites que en vez del mensaje de la Biblia, el mensaje que te llegue sea que voy a leer la Biblia, no colocando la Biblia por encima de mí para obedecerla, sino colocándome por encima de la Biblia y aplicando el marxismo, el feminismo, la ideología de género, etcétera, tú lo que estás es prostituyendo totalmente lo que es el mensaje de la Biblia. Y la única salida que hay frente a esto es la salida que siempre hemos tenido los evangélicos: aferrarnos a la Biblia. Si es que no tenemos otra cosa más que la Biblia, pero eso es suficiente para poder manejarnos en el mundo en el que nos manejamos. Y, por supuesto, es bochornoso que en un momento determinado estés aceptando en tu seno a gente que pretende debilitar la credibilidad de la Biblia, o que incluso en un paso más allá, puesto que ha debilitado tu idea de la fiabilidad de la Biblia, te introduce otros elementos, que puede ser el análisis marxista, que puede ser un análisis neomarxista, como era la escuela de Frankfurt, a la que tú te referías antes, o que puede ser la ideología de género. Muy bien. Mira, César, hay una frase clásica que ha vuelto a aparecer en los muros de estos rayados e iglesias profanadas, de las cuales yo comencé hablándote al comienzo de la entrevista. Mira, en diciembre del año 1843, el filósofo alemán de origen judío y padre del comunismo, Karl Marx, en su artículo Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, escribió de la siguiente manera: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, sentimiento en un mundo insensible, y es el alma en un mundo desalmado, es el opio del pueblo. En 1844 esto fue publicado en periódico de Marx, que editaba junto a Arnold Ruch. ¿Qué quiso decir Marx con esa cita? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque hay no pocos pastores, estos hombres que están con nosotros son unos santos de Dios, querido César, así que no me refiero a ninguno de ellos, son todos nuestros amigos cariñosos, pero hay pastores que les encanta el tema de la lucha social y hablar de la justicia y la igualdad, y tienden a tener un cariño hacia las ideas de Marx. Pero Marx dijo esta frase. ¿Qué quiso decir Marx? Bueno, vamos a ver, Marx sabía lo que decía, es decir, esto se produce con el trasfondo de las guerras del opio en China, en las que en un momento determinado Gran Bretaña consiguió meter el opio en China a pesar de la oposición del emperador chino,
y el opio se convirtió, aparte de en un gran negocio para los ingleses, en una manera de tener totalmente atontada a la población china. Los chinos que vivían en condiciones miserables pues podían soñar al cabo del día con fumar su bolita de opio y entonces meterse en un mundo irreal, como por otro lado sucede por regla general con la gente que consume droga, ¿no? O sea, vives en otro mundo que no es el mundo real y al que accedes a través de la droga. La tesis de Marx era que la religión cumplía esa función en Occidente. En Occidente los trabajadores no se dedicaban a fumar opio, porque el opio no estaba difundido en Occidente, era algo, si acaso, muy selecto para gente intelectual de clase alta, etcétera, pero no estaba al acceso de los trabajadores, y la idea de Marx es que ese proceso de vivir en un mundo artificial, totalmente estupidizado, sin relación con la realidad, te lo proporcionaba la religión. Esta era la idea. También es verdad, y esto es algo que los que hemos leído a Marx durante décadas lo sabemos, también es verdad que Marx no consideraba que todas las manifestaciones religiosas eran iguales. Es decir, él tenía muy claro que, por ejemplo, el protestantismo sí había implicado enormes avances. Por supuesto, había que acabar con él en un momento determinado, pero no se le ocurría pensar que el protestantismo hubiera sido lo mismo para la historia de la humanidad que el Islam, el catolicismo, las religiones orientales, etcétera. Consideraba que había sido un motor de enormes avances, pero evidentemente en un momento determinado había que sacarlo fuera de lugar. O, por ejemplo, es curioso que Engels, que tuvo un enorme interés por el cristianismo primitivo, lo cual le llevó a escribir disparates, pero el tema le interesaba, hay algún momento que él dice que las comunidades cristianas primitivas eran muy conmovedoras porque efectivamente era gente que se ayudaba, que se socorría, que atendía a los menesterosos, y hay algún momento en que él dice: sería ideal que los primeros grupos socialistas que estamos creando tengan una mentalidad como la de esos primeros cristianos primitivos de las catacumbas perseguidos, que tenían esa enorme solidaridad entre ellos, que ayudaban a los más débiles, etcétera, ¿no? Hasta ahí llegó Engels, era incapaz de llegar a más, pero posiblemente a la hora de analizar cosas fueron más allá que muchos de los que dicen que son sus discípulos. Quizá porque, como decía Oscar Wilde, bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Es decir, a veces el maestro es una calamidad, pero ha tenido algún vislumbre de genialidad. El discípulo suele ser fanático, suele ser estrecho de miras y encima no es genial, ¿no? Con lo cual casi se queda solo con lo malo de lo que dijo el maestro. Oye, sí, es muy interesante lo que estás diciendo, querido César, como todo lo que nos estás comentando. Porque, según recuerdo, tú me corregirás, pero él tenía un círculo, ¿no? El círculo hegeliano, que estaba alrededor de Marx. Eran personajes que el mismo Marx criticó de teólogos, porque Marx, en estricto rigor, creo que no es un ateo, sino es un posateo. Él ni siquiera quiere hablar de la religión. Él considera que quien hable de la religión es un teólogo, dice él, y está molesto porque no quiere hablar de nada de Dios. Él pretende que en la consolidación de la lucha de clase, ya en la superestructura, la religión no va a existir y por tanto se cae, ¿no? Claro, hay una cuestión. Vamos a ver, Marx es un personaje muy influido, y esto es típico de su época, está muy influido por la filosofía de Hegel. Pero claro, Hegel creía en Dios. Tenía una visión muy positiva del protestantismo. Es más, dentro de su visión de cómo la historia iba evolucionando de acuerdo con su idea dialéctica, pues el protestantismo tenía un papel estupendo, ¿no? Y evidentemente aquellos de sus discípulos que no querían aceptar el papel de Dios en la historia, que pensaban que la historia no era algo que avanzaba de acuerdo a los impulsos de la providencia, sino por el propio materialismo, es lo que se denominaron hegelianos de izquierda, entre los que estaba Marx. Es decir, gente que estaba dispuesta a creerse la filosofía de Hegel, que se puede entender en su tiempo, pero francamente seguir creyéndose la filosofía de Hegel a estas alturas de la historia, aunque sea en visión marxista, exige muchísima fe. Y eso sí, la filosofía de Hegel había que extirpar todo elemento de creencia espiritual.
y buena parte del marxismo es eso. Es decir, Marx fue muy poco original, fue un gran plagiario. Es decir, toda su idea de la dialéctica de la historia es una copia de Hegel, pero arrancando a Dios. Toda su visión del capitalismo fundamentalmente es la visión económica de David Ricardo, que era un economista judío también, inglés, y hay poco más de original en Marx, porque la sociedad ideal socialista él escribió muy poco, no está muy claro cómo era, y no era un personaje de trato fácil. Es decir, entonces no tuvo, salvo Engels, que tuvo por él realmente una devoción casi perruna. La verdad es que era una persona de trato difícil y por regla general muy solitario, y además con un sentimiento no precisamente positivo de la gente que se le pudiera acercar. Sí, con su origen judío también parece que él tiende a ser bastante mesiánico en su idea de un mundo ideal. Pero mira, ¿sabes por qué te hago ese contexto? Porque quiero llevarte a lo siguiente. Los pastores me han hecho la siguiente pregunta, o quieren que tú hables sobre Antonio Gramsci, porque lo mencionan mucho los jóvenes que van a la iglesia. El marxismo, al estilo de Marx, fracasó, ese ni cabe duda, no resultó en ningún lugar. Pero hay un discípulo de él que estuvo justamente en Rusia, que conoció a Lenin, a Stalin, que cuando regresa a Italia, Antonio Gramsci, bueno, él llevado a la cárcel y ahí escribe los famosos cuadernos de la cárcel, y él reconoce, dice que el marxismo nunca va a crecer en un lugar como Occidente porque tiene una religión que desarrolla un sentido común que impide que se establezca el marxismo. Y él comienza a hablar acerca de la superestructura, o sea, de no golpear la base, la economía, sino golpear más bien la educación y la religión. Los jóvenes hoy día están hablando mucho acerca de eso y están fundamentando la necesidad de un cambio cultural en el mundo para reconvertir al mundo en términos del marxismo. O sea, que es posible la utopía, pero desde el cambio cultural. Un mundo igualitario, sin sexos, donde el hombre no existe, la mujer no existe, donde todos somos iguales, rompiendo esta lucha que es la base de la desigualdad, según ellos, que existe el hombre y la mujer. ¿Nos podrías hablar un poquito de Antonio Gramsci? ¿Cómo ha revivido? Puedo hablar de Antonio Gramsci y pasa como con Marx. Generalmente la gente que apela a Gramsci no ha leído a Gramsci y Gramsci estaría horrorizado si viera lo que dicen en su nombre. O sea, tendría un verdadero espanto, ¿no? Empezando por la vida familiar, porque su señora fue una mujer muy sufrida, con un papel muy tradicional, y vamos, si las feministas vieran a la señora Gramsci, pero que se llamara la señora García, pues dirían que es una mujer alienada, que su marido la explota y que además su marido era un machista intolerable. Pero es que la gente apela a los iconos sin saber muy bien lo que hay detrás del icono. Vamos a ver, Gramsci es uno de los pocos pensadores socialistas del siglo XX que acaba sobreviviendo la desilusión creciente ante lo que fue la Unión Soviética. Y es bastante lógico que así fuera por varias razones. Gramsci era una persona de cierta cultura, tampoco exagerada, pero tenía una cierta cultura. Por ejemplo, escribió sobre Juan de Valdés, el protestante español que acabó sus días en Italia, porque era un personaje que le parecía muy sugestivo, ¿no? Un exiliado español que acaba en Italia y al final sus reflexiones teológicas sobre la Biblia, hasta las últimas las escribe en italiano, etc. Juan de Valdés es un personaje mucho más conocido en Italia que en España, lo cual dice mucho de los españoles. Pero Gramsci es un personaje de una cierta cultura y entonces escribe sobre una serie de cuestiones que sorprenderían a la gente. Lo que marca un antes y un después en la vida de Gramsci es cuando en un momento determinado la revolución estalla en Rusia, en 1917, y a partir de cierto momento los bolcheviques dan un golpe de Estado en octubre del 17 e implantan el primer Estado socialista. Eso divide al movimiento socialista entre los socialistas y los socialistas que decidieron sumarse a la revolución rusa, que son los comunistas, y Gramsci viaja a Rusia para ver cómo es la revolución. Porque evidentemente por primera vez hay un Estado socialista, después de la Guerra Civil el Estado se ha consolidado, empieza a llevar a cabo una serie de avances económicos y todo el mundo quería ir allí de la misma manera que los musulmanes van a la Meca al menos una vez en su vida.
Gramsci se queda muy desilusionado con lo que pasa en Rusia. Y se queda muy desilusionado porque él capta que es un Estado fuerte, que hay un control sobre la población, etcétera, etcétera. Pero cuando él empieza a viajar por el campo, él se da cuenta de que a pesar de toda esa estructura de poder, que además es una estructura de poder durísima, sin embargo, la gente sigue donde está. Y él entra en una isba, en una de esas cabañas rusas, y encuentra que la gente sigue conservando en una esquina de la isba el icono. Es decir, ni siquiera con la guerra civil, con la CK, con la dictadura de Stalin, bueno, pues la gente sigue manteniendo unas creencias religiosas que ha mantenido a lo largo de siglos. Y entonces la conclusión a la que llega Gramsci es que todo el tinglado soviético se puede desplomar. Y se puede desplomar porque en última instancia es algo que se ha impuesto por la fuerza a la población, pero la población va por otro lado. Y por lo tanto, para evitar que se desplome, hay que educar a la población. Lo cual, dicho sea de paso, no es original de Gramsci, porque eso está en la Revolución Francesa, eso está, por supuesto, en otros socialistas, está en Marx, pero es que si se me apura, eso está en la Reforma también, cuando de hecho incluso las primeras leyes educativas se aprueban, son las primeras leyes educativas de la historia para que la gente pueda leer, escribir y conocer la palabra de Dios. De modo que la importancia de la educación es muy clara, aunque en el caso de Gramsci la idea de instrumentalización de esa educación es clara. ¿Cuál es la manera en que se recibe a Gramsci en Occidente? Bueno, pues Gramsci en realidad lo que se percató es que podemos controlar una sociedad no mediante la revolución, porque además la revolución no va a triunfar en Alemania, no va a triunfar en Francia, no va a triunfar en Italia, ni mucho menos, y lo que tenemos que ir haciendo es cambiar la forma de pensar de la gente, o si ustedes lo prefieren, lavar el cerebro a la gente mediante el sistema educativo. Y si efectivamente vamos lavando el cerebro a la gente mediante el sistema educativo, en un momento determinado la gente dejará de tener iconos en la isba y tendrá la hoz y el martillo. Y esto sobre el papel se sostiene, pero luego en la práctica ni es tan fácil, ni tiene ese éxito ni nada, pero sí que ha provocado la conquista de los sistemas educativos por parte de estos movimientos, y de ahí la insistencia en que la educación sea una educación de género, en que haya un lenguaje inclusivo que se utiliza educativamente, en que no se pueda enseñar nada que se oponga a ese dogma oficial. Y en este sentido, bueno, pueden, si quieren, apelar a Gramsci, pero podrían apelar perfectamente a la Santa Inquisición, que esto también lo tenían muy claro en su día. Es más, para no perder mucho tiempo con esfuerzos educativos, no educaba a la inmensa mayoría de la población y educaba solo a las élites. O sea, esto es algo bastante más viejo y más reaccionario de lo que se quiera creer. Que luego lo quieras presentar como una forma de progreso y de avance, etcétera, bueno, siempre se presenta de una manera positiva. No conozco ninguna institución represiva, ni siquiera la Gestapo, que se presentaran como una institución represiva que pisotea las libertades, ¿no? Protegían al pueblo alemán, ¿no? Y esta gente, pues por el bien del pueblo chileno o argentino o mexicano o peruano, se dedican a lavarle el cerebro. Punto final. Bueno, todo este proceso deconstructivo, todo este proceso postmarxista cultural y de temas de género, tiene su versión práctica dentro de los modelos educativos, como dices tú. Aquí en Chile acabamos, gracias al Señor, de vencer a quienes querían imponernos la ESI. Y ya no se va a volver a tocar esto durante un año. Ahí estuvo con nosotros la pastora Francesca Muñoz, diputada, nuestra diputada, que estuvo dando una pelea gigantesca ahí en el Congreso. ¿Qué te parece que aquí en Chile hayamos logrado vencer la ESI? Explícanos qué es la ESI. Bueno, yo creo que eso es una prueba de cómo en última instancia, primero, la batalla no está perdida. Segundo, hay esperanza de ganar otras batallas. Y tercero, ¿por qué es comprensible que el mayor obstáculo se ha visto como los evangélicos? O sea, es que todo esto es de sentido común. Que luego buena parte del pueblo evangélico no se entere es su problema. Pero que esa es la realidad objetiva y que así se está viendo desde el otro lado, no tiene discusión. Oye, mira, hace una semana atrás
hubo algo que fue tremendamente bueno para los evangélicos. Yo no sé si todos nuestros pastores que están aquí y pastoras lo saben, pero hubo una entrevista, no sé si fue en CNN, pero estaba un periodista nacional muy conocido, se llama Daniel Matamala, y tocaron el tema de los evangélicos, porque hoy día la estrella del tema del rechazo ha sido el mundo evangélico, claro. Lo sabes. Entonces, se ha tratado mucho ahí en los medios de comunicación y le dieron un tiempo, pero muy grande. Y este hombre, Daniel Matamala, no nos quiere mucho, digamos la verdad, es más un ayudista del sector progresista, pero mientras él hablaba, haciendo malas interpretaciones y caricaturas nuestras, había una mujer, creo que era socióloga, que dijo lo siguiente. Oye, le dijo, ¿sabes qué, Daniel? Mira, aquí hay un tema importante. El progresismo ha estado leyendo muy mal al mundo evangélico. Y él le queda mirando, y él le dice, porque se han hecho unas caricaturas que no corresponden a este mundo que es tan diverso, se sabe poco de este mundo, pero este mundo evangélico está ocupando el espacio en las poblaciones, en los barrios, en los sectores más populares y pobres que ha abandonado el Estado y la misma clase política que habla de la justicia, que habla de la igualdad, pero que se comportan como pequeños burgueses. Entonces, eso a mí me pareció tremendamente interesante y me gustaría que tú dieras una palabra sobre esto a los pastores, porque yo inmediatamente interpreté eso como, mira, Dios nos está diciendo que nos tiene aquí en el país por alguna razón más importante. Si nosotros tomamos en cuenta esto, tal vez Dios está moviendo a la iglesia a tener un poco más de preponderancia en términos políticos, ¿o no? Bueno, vamos a ver, yo creo que la Iglesia lo que tiene que ser es la sal de la tierra y la luz del mundo, como dijo Jesús, y eso se expresa de muchísimas maneras, ¿no? Pero déjame de nuevo darte dos pinceladas. Cuando empezó la pandemia de coronavirus o la epidemia de coronavirus, que yo creo que ha sido uno de los ejemplos colosales de manipulación mediática a escala planetaria, con consecuencias pavorosas para la práctica totalidad de las naciones, son muy pocas las que se han escapado de todo esto, nadie sabía qué era lo que tenía que hacer. Es decir, no había una idea. Las primeras que fracasaron fueron las organizaciones internacionales, en contra de ese mensaje de la agenda globalista que considera que nuestra salvación está en quitarle soberanía e independencia a las naciones y entregárselo a grupos que son transnacionales. Hubo un fracaso de la Organización Mundial de la Salud escandaloso. Hubo un fracaso de Naciones Unidas que lo único que consiguió fue sacar una declaración en la que se insistía que aunque se detuvieran ciertos procesos curativos, los abortos se siguieran practicando, porque era algo esencial incluso en la época del coronavirus. Hubo un fracaso de la NATO, hubo un fracaso de la OEA, hubo un fracaso de la Unión Europea, es decir, no hubo instancia internacional que no fracasara, pero además de una manera estrepitosa. En términos de gobiernos nacionales, en general, la verdad es que fracasaron todos, algunos de manera moderada, otros de manera desastrosa, como puede ser el caso de España o como puede ser el caso de Perú. Pero en términos generales los fracasos fueron sonados. Los dos primeros grupos que yo vi que reaccionaban, sin esperar ayuda de nadie, sin esperar subsidios, sin que nadie les diera instrucciones, fueron dos grupos, uno en España, otro en Perú, y los dos eran evangélicos. En el caso de uno, un muchacho de una iglesia bautista en Zaragoza, que se da cuenta de que la gente se va a morir literalmente de hambre porque está confinada, no tiene dinero, no tiene comida, y empieza a actuar para dar de comer a la gente en ese sitio. Muchacho que tenía otro trabajo, no era agente de una ONG, no era diácono de una iglesia, era el miembro de una iglesia bautista y acaba creando una organización que en un momento determinado estaba dando de comer al día a varios millares de personas. El otro grupo fue un grupito en Perú muy parecido. Y de nuevo, no era la denominación que se mueve, que eso está muy bien, o la iglesia local que se moviliza, que eso está muy bien, sino también un grupito de hermanos que deciden empezar a actuar y que empiezan a ayudar sobre todo a la gente que se ha quedado en una situación, pues si mala es la de todos, estos estaban en la situación malísima. Yo creo que es enormemente importante que la iglesia salga del salero.
Es decir, llevamos mucho tiempo encerrados en el salero. Estamos muy bien como sal dentro del salero, porque es muy agradable estar en las cuatro paredes de la iglesia. La gente, por regla general, no es hostil. La gente hasta puede ser muy amistosa. Incluso hay gente que te conoce y te pregunta por la familia. Te evita enfrentarte con determinadas situaciones que son desagradables. Bueno, tiene ese papel, y de hecho me parece importante, pero la Iglesia tiene que ser consciente de que la sal tiene que actuar fuera del salero si quiere evitar que efectivamente la sociedad en la que se encuentra sea una sociedad que se va pudriendo, que se va descomponiendo, que se va corrompiendo y se acaba deshaciendo. Eso es enormemente importante. Luego, dado que el cuerpo de Cristo somos muchos miembros, la manera en que actuará cada uno de esos miembros puede variar. Y efectivamente hay gente que en un momento determinado su papel de sal de la tierra y de luz del mundo está conectado con cierta manera de actuar o con otra. Pero no cabe la menor duda de que ese salir del salero es algo que tenemos que hacer, porque de verdad que no hay otra gente que lo vaya a hacer. Yo estoy harto de los pequeños burgueses que creen que son intelectuales, que se dedican a decir cómo se va a arreglar el mundo y que por regla general lo descomponen todavía más de lo descompuesto que está. Y eso es algo que he tenido ocasión de comprobar en mi país de origen, que es España, y que veo, aunque sea en menor medida, en mi país de adopción, que son los Estados Unidos, y que por supuesto contemplo en toda Hispanoamérica. Y además, insisto, a veces con una altura intelectual que me da vergüenza ajena ver lo que tengo que escuchar y lo que tengo que leer. Pero eso es muy importante. La Iglesia tiene que salir del salero y tiene que actuar saliendo del salero y tiene que ser sal y luz. Y si efectivamente hace eso, el impacto que eso tiene sobre la sociedad, bueno, verdaderamente es que no tiene nombre, es algo impresionante. Pero esa salida del salero, querido César, la han interpretado algunos de nuestros jóvenes y pastores que pertenecen a algunas iglesias que no son tan como del corte pentecostal, de quienes trabajan en los barrios, las poblaciones, lo ven como una especie de militancia intelectual, de trabajar con grupos de la ultraizquierda y que están llamando a la iglesia como fundamentalistas. Los están llamando como gente que no ama a su prójimo por no apoyar, por ejemplo, cambios de constituciones y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo hacemos nosotros entonces para poder participar? Vamos a tener que luchar mucho por la formación hoy día, pero tenemos ciertas crisis dentro de la iglesia, no es tan grande. Parece que en este proceso la iglesia evangélica mayoritaria ha tomado una línea más de proteger su libertad, para poder predicar el evangelio del reino y llevar su proyecto adelante de transformación. Pero algunos de nuestras filas y de iglesias, que son como del mundo más intelectual, dicen ellos, han criticado justamente a la iglesia pentecostal como ignorante y que se está metiendo de una manera equivocada. ¿Cómo ves tú esto? Vamos a ver, no deseo ser cruel esta tarde, porque esto está siendo un momento muy agradable y no quiero pecar de sádico. Pero, según mi experiencia, esta gente que está en un contexto protestante y que mira por encima a determinados creyentes porque son de denominaciones conservadoras, sean pentecostales, bautistas, etcétera, y los miran desde la altura. Mi experiencia es que en lo único que superan a los demás es en una soberbia que no les cabe en el pantalón. Es decir, su calidad intelectual es ínfima. Yo ocasionalmente tengo que leer algunos de sus estudios y de verdad me da vergüenza ajena lo que pueden llegar a escribir. Y lejos de considerar que es gente que está por encima, la verdad es que me da la sensación de que es gente que está muy por debajo. Desde un punto de vista humano, desde un punto de vista espiritual y desde un punto de vista intelectual. Insisto, no voy a decir nombres porque además se me olvidaría alguno y sería injusto que ponga en evidencia a alguno y no deje de poner en evidencia a otro que puede ser igual, pero sinceramente a mí es gente que no me impresiona. Cuando veo las lecturas que hacen de algunos autores, la conclusión a la que yo llego es que han leído algún folleto donde se hablaba de Marx, pero no han leído a Marx en su vida. Y cuando veo que se refieren
A otros me pasa exactamente lo mismo. Es más, en ocasiones, cuando los leo, hasta sé de dónde han copiado. Y todavía me da más vergüenza. Es decir, lo suyo no es un análisis de las fuentes, es una copia de lo que otros han dicho, que además tampoco se enteraron mucho porque a saber de quién copiaron. Y esto me parece lamentable. Yo sigo insistiendo en que la base de acción de las iglesias tiene que ser la Biblia. Y si las iglesias se mantienen firmes sobre la palabra de Dios, vamos a ver verdaderamente cambios impresionantes. Eso implica, por supuesto, que no te vas a dejar envenenar teológicamente por ciertas corrientes, pero al mismo tiempo, a pesar de que yo sé que la situación es peligrosa y podría dar muchas razones para pensar eso, sin embargo, yo creo que estamos en una generación crucial que puede llegar a haber cambios increíbles. Permíteme, de nuevo, que dé una pequeña pincelada para explicar por qué estoy tan esperanzado. En el año 1975, que en términos históricos es hoy después de desayunar, o sea, es, vamos, hace un rato, Claro. En el año 1975, en Hispanoamérica el 93% de la población era católica. Es decir, había un 93% de católicos y el otro 7% eran 4 evangélicos desperdigados por el continente, algunos ateos, algunos agnósticos, no muchos, y gente que creía en religiones afroamericanas, etcétera, etcétera. En el año 1995, 20 años después, los católicos en Hispanoamérica habían pasado del 93 al 80%. Y la mayoría de ese descenso se había integrado en iglesias evangélicas. Del año 1995 a la elección del Papa Francisco, una de cuyas razones para ser elegido era que intentara frenar el avance evangélico en Hispanoamérica, de 1995 a la elección del Papa Francisco, los católicos pasan en Hispanoamérica de ser el 80% de la población a ser el 67%. Y la mayor parte también se ha integrado en iglesias evangélicas. Si las iglesias evangélicas, con todos los defectos que puedan tener, con todas las fallas que hay que corregir, con todas las cosas que hay que aprender, son fieles a la palabra de Dios y no se dejan desviar de la palabra de Dios a izquierda o a derecha, las iglesias evangélicas en un plazo de 10, 15, 20 años serán más de la mitad de la gente que habita en Hispanoamérica. Wow. Y si más de la mitad de los habitantes de Hispanoamérica son evangélicos, no solamente es que vamos a asistir a una revolución espiritual que no podemos imaginar, es que vamos a ver cambios en áreas como la sociedad, como la educación, como la economía y como la política que ni siquiera hemos llegado a imaginar. Y esa es una realidad y, por supuesto, nadie habla de ello. La mayoría de los evangélicos quizá desconoce. Hombre, sabe que cuando eran muy jovencitos no había iglesias evangélicas y ahora si sales por el barrio te encuentras 2 o 3 o cosas de ese tipo. Pero esto es mucho más serio de lo que parece. Y esto es tan tremendamente serio que no solo es que las organizaciones gays dicen que su principal enemigo son los evangélicos. Es que si alguien se molesta en leer el documento del Sínodo de la Amazonía, y el documento es tremendo porque es un documento oficial católico, en ese documento que es Agenda Globalista en vena, cuando entra en cuestiones espirituales, uno se encuentra, primero, con que los obispos católicos agradecen a los espíritus de la Amazonía el que hayan guardado la Amazonía durante siglos. La concesión al paganismo, al chamanismo de los indígenas no puede ser mayor. Segundo, comentan que ellos están encantados de mantener unas relaciones lo más amistosas posibles con las religiones indígenas y las religiones afrodescendientes. Y a continuación dicen que esas relaciones no se pueden tener con los evangélicos. Y dan una razón. Los evangélicos dan paz y tranquilidad a la gente. Esto es una definición tremenda. Es decir, la razón por la que no podemos permitir el avance es porque no están subvirtiendo a la gente, no están dispuestos a utilizar a la gente como carne de cañón para ir en la dirección que queremos ir, sino que además estos canallas de los evangélicos se permiten dar paz y tranquilidad a la gente. Pero ¿quién se han creído para dar paz y tranquilidad a los indígenas?
Y sin embargo a mí ese documento me parece maravilloso. Por un lado me parece diabólico entre lo que habla de sus metas, la visión y todo lo demás, pero por otro lado es el tributo a aquella gente que, posiblemente anónima, desconocida, que ha conseguido que más del 80% de la población de la Amazonía sean evangélicos, aunque muchos no lo sepan. Y que lo ha conseguido porque llegaron con un mensaje que ha dado paz y sosiego a gente que durante siglos no ha conocido lo que era la paz y el sosiego. Y eso que aparece ahí, para mí en estos momentos, es la oportunidad de esta generación. Si esta generación es fiel, si esta generación se sustenta en la Biblia, si esta generación es una generación que es consciente de su misión de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, lo que vamos a ver en Hispanoamérica va a ser verdaderamente espectacular. Wow. A mí no me queda otro deseo, te lo digo de todo corazón, porque tengo raíz pentecostal, de dar gloria a Dios, fíjate por lo que están diciendo. Porque fíjate que hay un escritor que a mí me gusta mucho, querido César, él es de apellido Anderson, y él ha dicho en uno de sus libros que el pentecostalismo, no las organizaciones sociales, no todos estos grupos, los pentecostales en América Latina tienen el poder de transformar completamente Latinoamérica, completamente. De tal manera que yo creo que este es un momento muy lindo y no debemos tener temor por lo que venga, por lo que suceda mañana en estas elecciones, porque el Señor va a estar con su pueblo de todas maneras. Eso a mí no me cabe la menor duda. Este es el tiempo que la iglesia está despertando y yo quisiera que todos escuchen tu y además hay una cuestión muy importante, Luciano. Tenemos que ver las cosas con los ojos de Dios y no con nuestros ojos. Y a veces la manera en que vemos las cosas con nuestros ojos es una manera equivocada, porque por propia naturaleza humana queremos comodidad. Yo cuando oigo que un creyente dice que quiere conservar su zona de confort, me echo a temblar. Me da escalofríos. Y tenemos que ver las cosas como las ve el Señor. Es decir, cuando uno lee el libro de los Hechos y estaban felicísimos en Jerusalén, no tenían problema, la gente los respetaba. Incluso un respetadísimo miembro del Sanedrín había dicho, hombre, no los persigáis, si son buena gente, si no es verdad, desaparecerán, pero dejarlos vivir en paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto se desencadena la persecución. La primera lectura humana es esto es un desastre, con lo bien que estábamos en Jerusalén, con lo que nos queríamos, cómo compartíamos todo, absolutamente todo los unos con los otros, y ahora de pronto viene la persecución y se acabó la maravillosa vida que vivíamos en Jerusalén. Pero cuando uno lee Hechos con atención, dice, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos se dispersaron por la tierra y llevaban el evangelio con ellos. Aquella iglesia que era tan feliz, tan cómoda, que era tan bendecida, en un momento determinado el Señor tuvo que permitir la persecución para que la iglesia cumpliera con su misión, que era llevar el evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Y desde un punto de vista humano, los que estaban en Jerusalén debieron de pensar, pues con lo bien que estábamos, qué desgracia, qué hemos hecho para que suceda esto, ¿por qué tenemos que abandonar este sitio? Bueno, pues eso estaba en los planes de Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que comprender. El hecho de que efectivamente tenemos que mirar, buscar la dirección del Señor y seguir aferrándonos a la palabra. Y si nos aferramos a la palabra y nos colocamos bajo la dirección del Señor, en esta generación, que es una generación crucial, vamos a ver cosas absolutamente prodigiosas. No me cabe la menor duda. Por cierto, si me permites, Luciano, tengo que decir que a pesar de que mis ocupaciones son muchas, como tú sabes, es decir, me dedico a escribir, tengo mi programa de radio, este año iniciamos 2 iniciativas precisamente de cara a enfrentarnos a tiempos difíciles que podían venir. Es decir, ahora mismo mi programa de radio tiene cerca de 2,5 millones de descargas al mes. Y es un programa online, más la gente que lo oye online. Solo en redes tiene cerca de 2,5 millones de descargas. En YouTube tiene más de 100.000 personas que está suscrita al canal, pero de pronto dijimos, ¿y si un día nos cierran el canal? ¿Y si un día de pronto YouTube decide que nos clausura el canal y que se acabó porque vamos con la ideología de género y vamos con la agenda globalista y nos quedamos fuera? ¿Qué hacemos? Y creamos un canal por suscripción que se llama cesarvidal.televisión,
donde no solamente tenemos todos los contenidos de la radio, sino además una serie de contenidos televisivos. Y lo hicimos porque dijimos, esta es la trinchera en que si un día nos sacan de las redes sociales, nos vamos a refugiar. Y como es un canal por suscripción, es un canal por $7 al mes, 70 al año, no nos pueden echar. Tenemos que buscar sitios para el día después. Tenemos que ir pensando siempre con una antelación de lo que pueda suceder, por lo que pueda suceder. Si un día de pronto hay una sentencia absolutamente criminal que limita la libertad religiosa, si un día de pronto limitan la libertad de enseñanza, limitan la libertad de expresión, tenemos que estar preparados para el día después. Dios quiera que ese día después no llegue nunca, pero preparémonos para ello. Nosotros lo hicimos con esta plataforma. Y la segunda iniciativa que comenzamos este año y que empieza a funcionar ya la semana que viene fue crear un centro de estudios bíblicos online que se llama Teshuvah y cuya finalidad, voy a escribir Teshuvah porque la gente no tiene por qué conocer la palabra en hebreo y la estoy intentando enviar, la he escrito, pero no me sale. Bueno, supongo que saldrá en algún momento. Teshuvah es T-E-S-H-U-V-A-H, es la palabra que aparece en hebreo para conversión, y lo creamos por una sencilla razón, precisamente para dar instrumentos a la gente con una H después. Es lo que están escribiendo, pero lleva una H detrás de la A. Exactamente, así es. Y es un centro que creamos precisamente para dar instrumentos a aquellas personas que a partir de la Biblia quieren enfrentarse con todo esto. Es decir, ha llegado la hora de que no haya jovencitos que lleguen a la escuela, que lleguen a la universidad y que los trituren porque no han recibido una información. Ha llegado la hora de que también los creyentes puedan detectar a aquellas personas que se han infiltrado en nuestros seminarios, en nuestras facultades y que están enseñando cosas que son totalmente contrarias a la Escritura y que son un veneno espiritual. Y por eso es por lo que ha nacido Teshuvah. De manera que yo creo que tenemos, y por eso somos un cuerpo, tenemos que ver cómo trabajamos juntos los unos con los otros, por encima de lo que pueden ser fronteras nacionales, por encima de lo que pueden ser diferencias regionales. Incluso yo diría, nosotros tenemos ese maravilloso regalo que es el español, que hace que nos entendamos todos. Solamente sucede eso mismo con el inglés, pero tenemos que aprovecharlo. Porque el frente ahora mismo en Hispanoamérica, aunque tiene zonas especialmente calientes, como es el caso de Chile, es un frente que va desde el río Bravo hasta la Patagonia. Y tenemos que ver la manera en que podemos servirnos los unos a los otros, precisamente en ese combate de la fe. Bendito sea el Señor por eso, querido César. Y yo pienso que el Señor va a ser muy fiel en premiar a sus hijos que se mantienen en el estudio de la palabra, en el rigor académico, pero al mismo tiempo sin poner en peligro la veracidad de la palabra del Señor y su autoridad. Mira, querido César, aquí habían unos seminarios antiguos en Chile que llegaron a tener 5.000 alumnos en la década del 70. Y hoy día esos seminarios, yo pienso, y este es un juicio personal, y creo que no estoy equivocado, hoy día tienen 10, 15 alumnos, y es una vergüenza. Pero yo creo que el Señor va a premiar a aquellos pastores y denominaciones que tengan seminarios teológicos que se mantengan creyendo en la Biblia como la única autoridad, la única y verdadera y normativa autoridad de Dios para los hombres. Querido César, mira, ya estamos casi terminando, pero aquí se me ha pasado el tiempo volando. Veo que llevamos hablando prácticamente 1 hora y media, pero de verdad que se me ha pasado el tiempo volando. Es lo que me pasa contigo, me enredas y no me doy cuenta de cómo estoy pasando el tiempo. No, que va, en absoluto, lo paso muy bien, no hay nada que perdonar, hay mucho. Oye, mira, yo quiero que terminemos si tú puedes. Yo sé que es difícil, pues a ti se te ocurre igual, no me eches la culpa a mí, porque a ti se te ocurre una cosa y vas para allá, para acá. Mire, les voy a decir una cosa, no digan nada, César. Les voy a decir algo, queridos pastores. César tiene la forma argumentativa, intelectual, que tenía Pablo, el apóstol. Que era una persona que hablaba de un tema y comenzaba a dar argumentos como por las ramas de un árbol y luego llegaba nuevamente a la raíz. Que es muy interesante porque permite no solo saber el punto, sino el contexto que rodea el punto. Así que súper bien, gracias César Vidal.
Mira, yo quiero privilegiar aquí a unas personas que me dijeron, pastor, por favor, porque esta es pregunta de hermanas, y las queremos mucho, porque muchas mujeres y pastoras están estudiando la Biblia, y les abrazamos aquí, sus pastores, nosotros no somos machistas, las necesitamos, sabemos que el Señor ha derramado de su gracia sobre ustedes también. Ellas están preguntando, hermano César, por favor, explíquenos en breves palabras, ¿qué es el feminismo, por favor? ¿Qué es este feminismo? Bueno, vamos a ver, tendríamos que estar hablando del feminismo de tercera ola, para ser sinceros. El inicio del movimiento feminista en el siglo XIX, en términos generales, perseguía, por ejemplo, el voto femenino, que me parece muy bien, o que desaparecieran leyes discriminatorias contra la mujer, y me parece muy bien en cuanto a lo que fue, y en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra, pues tuvo mucho apoyo de instancias evangélicas. El feminismo de segunda ola es un feminismo que aparece en los años 60 y donde ya se incorporan otros elementos no transantos, como es, por ejemplo, lo que se denominó la liberación sexual, que no era nada más que fundamentalmente la promiscuidad sexual, o, por ejemplo, la legalización del aborto. Y aquí, evidentemente, el movimiento iba en otra dirección. El que vivimos ahora, que es el de la tercera ola, y en este sentido es el feminismo de la ideología de género, aparte del aborto, tiene una defensa muy clara también del lesbianismo, tiene una visión muy negativa de la familia y tiene una visión muy negativa del varón. El problema es que en estos momentos se está produciendo un enfrentamiento entre las feministas de la segunda ola y las de la tercera ola. Porque las de la segunda ola tenían claro que había un hombre y que había una mujer. Y en ese sentido podían querer acabar con el machismo, etcétera, pero de alguna manera la idea de que había un hombre y una mujer no se discutía. Como el feminismo de tercera ola va en la misma línea de la ideología de género y ya no existe un sexo femenino, sino que hay géneros y los géneros los crea la sociedad y esos géneros puede hacer que una persona sea incluso transgénero y cambie de género, esto está provocando tensiones muy fuertes dentro del feminismo mundial. Por ponerles un caso, en España hace aproximadamente 7 u 8 meses expulsaron de Izquierda Unida, que es una coalición de partidos de extrema derecha, entre los cuales está el Partido Comunista, expulsaron al Partido Feminista. Pero expulsaron al Partido Feminista porque era feminismo de la segunda ola. Son señoras ya muy mayores que eran feministas de segunda ola en los años 60, hace 50 años, y ahora son señoras septagenarias, octogenarias, etcétera. Y ellas son enemigas de la ideología de género, porque para ellas tiene que quedar claro que hay un hombre y que hay una mujer y que hay que oponerse al hombre. Lo que no puede haber es infinidad de géneros y cosas de este tipo. Y no deja de ser curioso que posiblemente la feminista más emblemática de la historia de España, que es Lidia Falcón, la hayan expulsado. Lo cual es tremendo, pero efectivamente ella es una feminista de segunda ola y no es una feminista de tercera ola. En cualquier caso, y por concluir esto, yo creo que como en un par de meses saldrá a la calle un libro que yo he escrito sobre la mujer y la reforma, en que analizo cómo la mujer recuperó, por supuesto, conoció lo que era una dignidad completa con el cristianismo primitivo. Esto es algo que se perdió a lo largo de la Edad Media y, de hecho, reproduzco bastantes pasajes de padres de la Iglesia, de teólogos medievales sobre la mujer que son absolutamente espantosos. Cómo eso quiebra con la Reforma cuando la Reforma vuelve a la Biblia, y creo que hay un conjunto de pasajes de los reformadores, de la gente que fueron teólogos puritanos, etcétera, que merece la pena leer, enfrente de lo que era la evolución de otras entidades como la Iglesia Católica que siguieron en la Edad Media en cuanto a la mujer. Yo creo que merece la pena leer el libro, no solo porque recupera lo que la Biblia dice acerca de la mujer, sino porque muestra cómo cuando se regresa a la Biblia siempre hay un reconocimiento muy claro de la dignidad de la mujer,
que no aparece cuando tenemos una teología que no se desarrolla a partir de la Biblia. Estoy viendo que alguien pregunta si sería posible instalar algo parecido a Teshuvah. Teshuvah es internacional, es online y en estos momentos tenemos alumnos en China, en Japón, en Rusia, en India y, por supuesto, en algunos países de Europa y prácticamente en todo el continente americano, los distintos países, de manera que la gente que quiera matricularse en Teshuvah lo puede hacer y los precios me dicen que son escandalosamente baratos, pero la verdad es que siempre pensamos que era un instrumento para ayudar al pueblo de Dios, no un instrumento para enriquecernos los que trabajamos en Teshuvah. Y entonces, hace una semana hablaba con un pastor hondureño y me dijo, pero esos precios son escandalosamente baratos. Y yo le dije, ¿cuánto celebro que alguien de Honduras lo considere así? Porque la idea es que nadie se queda fuera de la posibilidad de estudiar en Teshuvah por una cuestión económica. Veo que hay quien pregunta cuándo llegará un mundo que cambia a Chile, pero creo que de esto tú sabes más que yo y puedes informar tú. Sí, vamos a dejar ahora un espacio al pastor Luis Reyes, quien justamente nos va a hablar del libro Un Mundo que Cambia, porque llegan a Chile 100 unidades. Pero antes de eso, querido César, la última pregunta, porque me comprometí, a ver si es posible. Mira, y gracias por lo del feminismo. Aquí en Chile nosotros tenemos gente que está ligada al mundo pastoral femenino, que son activistas del feminismo. Y qué tristeza. Yo creo que en esto los pastores evangélicos y las pastoras que han estado no muy contentos con este proceso que estamos viviendo hoy día en Chile, justamente no están contentos porque el apoyar ese proceso incluye también reconocer como positivo, como bueno, esa lucha a favor del feminismo. Pero mira, nos han criticado la siguiente cosa, aquí me están escribiendo. Dicen que los evangélicos nos interesa solamente los valores de la cintura para abajo y que nosotros no estamos preocupados de la igualdad, de la lucha por el hambre, etcétera. ¿Cómo podemos contestar nosotros, César, esa crítica que nos están haciendo? Vamos a ver, eso es absolutamente falso y además históricamente es falso. Es decir, la lucha contra la esclavitud se pudo llevar a cabo sobre la base de la acción de evangélicos. El primer cuerpo de enfermeras que se creó y de enfermeras de guerra lo crearon evangélicos. La Cruz Roja, independientemente de lo que ahora sea la Cruz Roja, fue algo que surgió con los evangélicos. Las primeras organizaciones destinadas a ayudar a salir del alcohol o de la droga a determinadas personas fueron entidades evangélicas. Eso, lamentablemente, no se lo puede adjudicar nadie más. O sea, esa es una realidad tremenda. Ahora, eso no excluye eso que algunos llaman muy equivocadamente pecados de cintura para abajo, y digo muy equivocadamente porque Jesús en el Sermón del Monte habla de cómo antes de cometer algunos de esos pecados el corazón ya ha cometido ese pecado. Es decir, esa separación física es algo que no aparece en las Escrituras, donde hay una visión del ser humano mucho más integral. Perfecto. Muchas gracias y efectivamente no hay un grupo más social o que encarne las poblaciones y las realidades de la drogadicción, el narcotráfico, como lo hace la Iglesia Evangélica. Así que desde aquí, un abrazo cariñoso también a todos nuestros pastores. No aceptaremos que los traten mal, que les digan que son personas ignorantes, que los pentecostales somos nosotros, la Iglesia Evangélica, la que está trabajando en las poblaciones desde hace muchos años, encarnando el dolor de los que verdaderamente sufren, y no aquellos grupos más bien de alta alcurnia que están omnibulados con la teología liberal y todas estas cosas extrañas que solo han destruido la Iglesia. Gracias, César Vidal. Por mi parte, yo me despido, devuelvo a Gustavo Torres, quien le dará el pase al pastor Luis para el tema de nuestro libro, que decimos nuestro libro, perdónanos, un mundo que cambia. César, un abrazo cariñoso y espero pronto volver a tener la bendición de conversar contigo. Cómo no, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo, Luciano, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Ahí estuvo esta notable entrevista del profesor, escritor y teólogo chileno Luciano Silva a un gran
gran conferencista, periodista, filósofo, teólogo, abogado, escritor de más de 180 libros, el doctor César Vidal. Ya lo estamos conociendo más en nuestro país, ¿cierto? Se hizo bastante público un video que él grabó, bastante viral, tenemos que decirlo también, doctor César Vidal. Había un amplio sector del mundo evangélico que no le conocía mayoritariamente, pero últimamente en las redes sociales, ¿cierto?, ha hecho trending topic dentro del mundo evangélico, un video que sacó haciendo un claro llamado a la situación que enfrentamos como nación chilena. Y bueno, yo siempre reconozco lo siguiente: vendedores, de los ministros, los te iba a decir, como lo dije en un seminario con el pastor Suirión y el pastor obispo Jesús Pérez, que son de otros países. Hay mucha gente que dice, ¿por qué invitan expositores de otros países a nosotros como nación desde afuera? Y vemos que la realidad, ¿cierto?, o la mirada global desde afuera, sobre todo de un país de España que nos lleva adelante muchas cosas, y el otro día lo decía también el doctor César Vidal, lo que hay que hacer es no imitar a España, no decía derechamente, porque lo decía claramente. ¿Qué consejo lo dan? No imiten a España, usen las redes sociales, ¿cierto? Una cápsula, un mensaje muy potente el día de hoy. Saludamos, antes de darle la palabra a nuestro pastor Luis Reyes, quiero saludar al pastor Daniel Monsalve, que también está con nosotros. Señor, saludamos también a esta hora de la tarde al pastor Elías Molina de la Iglesia Metodista Pentecostal. Él es presidente del Consejo de Pastores de Negrete. Saludo también y rectifico al pastor Jorge Garcés, presidente del Concilio de Pastores de Lota, y saludo especial también a nuestro gran amigo el pastor Pedro Soto, que él es presidente del Desayuno Pastoral de Santiago. Estamos saliendo en vivo y en directo por las páginas Voz de Poder, Chile Evangélico, Como Visión, el fanpage personal del pastor Luciano Silva y el fanpage personal también de quien les habla, Gustavo Torres. Quiero dejar ahora para hablar justamente de este libro que llegará a nuestro país, ¿cierto?, y que va a ser distribuido. Ya hay varios que lo están comprando. Antes de llegar a Chile ya lo están comprando, así que por fe, eso es muy bueno también, y esperamos no tan solo que lleguen 100 libros, sino muchos más libros, porque si yo le tuviera que poner el título a esta entrevista, le pondría Deconstruyendo la Deconstrucción, es decir, volviendo todo atrás. Así que Deconstruyendo la Deconstrucción. Ahí está este libro que va a presentar el pastor Luis Reyes. Él es pastor director del Centro de Reflexión Teológica del Sur y es profesor del Seminario Teológico encargado de OEM, también Bio Bio y del sur de nuestro país. Bendiga la vida de nuestro pastor Luis Reyes. Gracias, querido pastor Gustavo. Bueno, gusto saludarles en primer lugar. Gracias al doctor César Vidal Manzanares por acompañarnos y estar con nosotros esta tarde. La verdad es que quisiera decir una cosa bien pequeña respecto a César. Es uno de sus libros de hace mucho tiempo y es tan entretenido escucharlo como leerlo. Así que muchas gracias, César. ¿Verdad? Es una bendición. Bueno, lo segundo es hablar del libro que él acaba de escribir. La verdad es que costaría, porque yo no lo he leído, solamente tuve la oportunidad de cruzar literatura cristiana, entonces capté y capturé algunas ideas, y entiendo que tu libro, César, y para que sepan muchos de los que están y nos acompañan en esta jornada, aclara términos como agenda globalista, globalización, hace la diferenciación. Y hay algo que me llamó la atención. Uno de los puntos que tú tocas en tu libro es el incierto futuro de la democracia. Te escuché hablar, y me imagino que el libro toca estos aspectos también, de esta idea de establecer un gobierno de carácter supranacional, que me llamó bastante la atención y novedoso. Por lo tanto, es interesante que cada uno de nosotros, ojalá, en un futuro no muy lejano, podamos adquirir este libro. Entonces, nosotros como institución, como Centro de Reflexión Teológica del Sur,
tenemos el acceso a una cantidad de libros, ¿no es cierto?, que lo gestionó el pastor Luciano, que es mi colega, y esperamos que estos 100 libros alcancen por lo menos a subir a los primeros 100 personas que lo adquieran. Entiendo que por ahí hay personas que están subiendo a través de Stat, que se puede comprar a través de otras plataformas, pero es lo que nosotros tenemos ahora y le ofrecemos. Entonces, lo que queremos hacer es que ustedes nos escriban a nuestros números, está el número de Luciano, vamos a subir también mi número de teléfono, para que ustedes me escriban a mí para poder saber cuántas personas ya necesitan el libro. Nosotros tenemos ya una cantidad de alumnos que nos han pedido este libro. Así que muchas gracias. Yo tengo entendido, César, por favor, desmiéntelo, que tú has escrito más de 814 artículos, entre ellos libros, ensayos, y no 180, ¿no? Vamos a ver. Yo dejé de contar mis libros hace cosa de un cuarto de siglo, pero hace cosa de medio año una persona que suele seguir mis programas y mis publicaciones me dijo que había contado los libros y los libros superaban los 200. Claro. Eran más de 200 los libros. En cuanto a artículos de prensa, son varios millares. Es decir, yo ahí no creo que nadie haya seguido la cuenta, pero claro, hay que tener en cuenta que yo he estado escribiendo en prensa desde hace 30 años, como mínimo, y además en varias publicaciones a la vez, ¿no? Y entonces eso ya es algo que casi escribes como igual que te cepillas los dientes, ¿no? Acabas teniendo una soltura para escribir porque es algo que haces de manera cotidiana. Muchas gracias, César. Bueno, amigos, hermanos, pastores, igual, les agradecemos tremendamente el cariño, el habernos acompañado, y la verdad es que cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí estamos para servir. Somos sus servidores, el Centro de Reflexión Teológica del Sur, donde también en este pedazo de Latinoamérica hay reflexión, ¿no es cierto?, y análisis. Muchas gracias, profesor Vidal. Querido Gustavo Torres, pastor amigo, y bendiciones a los amigos, y varios amigos que veo por ahí. Y permíteme, Gustavo, por favor, me voy a tomar una patudez. Pastor Raúl Zavala, un abrazo, muchos cariños, gusto verle y saludarle. Bendiciones a todos nuestros colegas, gusto verles, pastores. Gracias, Gustavo. Mucho cariño, muchas gracias, Pastor Luis Reyes. Está también, ¿cierto?, el Pastor Domingo. Hay varios pastores, amigos conectados en Zoom, más de 100 pastores y líderes, presidentes también de distintas organizaciones pastorales de nuestro país. Y qué importante entrevista hemos tenido el día de hoy, ¿cierto?, analizando la realidad que está sucediendo en nuestro país. Y que bueno que el César nos ha ilustrado también, siendo una voz de alerta para distintos seminarios y para la distinta teología que se está dando dentro de la iglesia. Me llamó mucho la atención también algo que mencionó, que la teología de la liberación usa como instrumento de análisis el marxismo. Esa frase potente la voy a escribir por ahí y le voy a poner el autor de la frase, el doctor César Vidal. No, la frase, para ser honrados, no es mía. La frase es de Leonardo Boff, que es uno de los padres de la teología de la liberación. Yo estaba citando a Leonardo Boff. Él tiene un libro que escribió con su hermano Clovis Boff, que se titula Cómo hacer teología de la liberación, y él dice que el instrumento de interpretación de la teología de la liberación es el marxismo. Yo podría decir lo mismo, pero no me quiero atribuir una frase que no es mía y que es de uno de los principales teólogos de la liberación. Ya, con mucho cariño y aprecio hemos realizado esta entrevista. Va a ser también retransmitida. Muchas gracias a los pastores. Quiero abrir los micrófonos al pastor Carlos Martínez para que nos lleve en la última oración, ¿cierto? Estamos transmitiendo también en vivo por diversas plataformas, pero también darle la gracia a todos los pastores que se han conectado, al pastor Carlos Andrade del sur, pastores del norte, pastor Jimmy Alarcón, también presidente de los pastores de Calama, ¿cierto? Tenemos muchos pastores, presidentes de concilio y consejos pastorales que son una puerta también abierta para transmitir este conocimiento al mismo pastor Leonardo Uribe de allá de Ñuble,
son puertas y canales de bendición también para su región y los distintos consejos pastorales. Ya el pastor Pedro Soto dice que se inscribió para solicitar un libro, así que Dios bendiga también al desayuno pastoral. Dios le bendiga, Pastor Carlos Martínez, nos lleva en esta oración de término de esta gran entrevista. Amén. Padre, agradecido estamos de ti, de esta jornada tan edificativa, tan provechosa, en esta hora crucial que nos está tocando vivir. Gracias por cada uno, Luciano, el pastor César Vidal y todos los organizadores. Queremos una bendición muy especial. Gracias por mis consiervos y hermanos que han estado conectados y hemos estado siendo instruidos y bendecidos a través de las respuestas que fueron dadas en este día. Gracias por la hora profética que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a ser consecuentes y actuar como sal de la tierra y luz del mundo. Gracias, Señor, porque reconocemos que en esta hora difícil que estamos viviendo, la iglesia es agente de transformación y en la medida que cumplamos en total obediencia, Señor, la luz que usted nos está proporcionando, los días en medio de la lucha, vamos a experimentar tu victoria. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastores, amigos. Terminamos las transmisiones en vivo. Ahí está nuestro hermana que está controlando, ¿cierto?, toda esta transmisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Dios les bendiga. Un café para Canut. Toda la contingencia política, religiosa y cultural de nuestro país. En los comentarios de nuestro panelista Luciano Silva, todos los sábados de 17 a 18 horas. Un café para Canut. Hoy conversamos junto al doctor César Vidal. Iglesia Evangélica bajo ataque ideológico. Auspician Centro de Reflexión Teológica del Sur y Con Familia. Acompáñenos. Un café para Canut. Un café para Canut. Toda la contingencia política, religiosa y cultural de nuestro país. En los comentarios de nuestro panelista Luciano Silva, todos los sábados de 17 a 18 horas. Un café para Canut. Hoy conversamos junto al doctor César Vidal. Iglesia Evangélica bajo ataque ideológico. Auspician Centro de Reflexión Teológica del Sur y Con Familia. Acompáñenos. Un café para Canut. Un café para Canut. Toda la contingencia política, religiosa y cultural de nuestro país. En los comentarios de nuestro panelista Luciano Silva, todos los sábados de 17 a 18 horas. Un café para Canut. Hoy conversamos junto al doctor César Vidal. Iglesia Evangélica bajo ataque ideológico. Auspician Centro de Reflexión Teológica del Sur y Con Familia. Acompáñenos. Un café para Canut.